y que está grabando. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que estés muy bien junto a tu familia y que, así como a nosotros, el Señor nos esté dando reposo, nos esté dando paz y vayamos caminando junto a Él y que su Espíritu Santo nos esté ayudando en cada decisión que hemos tomado en esta semana. Porque esta es la vida eterna, que caminemos con Él tomando en cuenta únicamente lo que Él nos indica. Entonces, bueno, vamos a continuar estudiando esta lección de lecciones de Josué acerca del cuarto trimestre de este año 2025, 10ª lección, el verdadero Josué, miércoles 3 de diciembre del año 2025, el verdadero Josué como antitipo. Entonces, para dar inicio, vamos a tener una oración. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza es solamente para ti. Oh Dios, aquí estamos delante de ti agradecidos por esta maravillosa bendición y oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos ha dejado la Biblia como esa lámpara a nuestro camino, Señor, lumbrera a nuestros pies, para que andando en ella podamos ser guiados con tu verdad, santificados en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad, porque siempre clamamos por la promesa completa, Señor, no solamente una parte. Tú haces la obra completa, nos perdonas y nos limpias, nos salvas y nos santificas. Así que creemos en eso y deseamos que tú nos tomes como enteramente tuyos y que cada una de las personas que ven este video sean bendecidas con el conocimiento y con el poder de tu Santo Espíritu también. Guíanos siempre, lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, comencemos con una pequeña introducción de la lección. Dice así: la historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. ¿Qué es un prisma? El prisma es un cristal que divide, que hace que esa luz que entra en el prisma se divida y se vea cómo está compuesta esa luz inicial. Exactamente. O sea, la luz cuando nosotros la vemos normalmente la vemos blanca, ¿sí? Pero cuando pasa a través del prisma se divide realmente como es. Entonces, eso es lo que hace la tipología. O sea, la tipología nosotros vemos algo, pero ese algo representa algo mucho mayor, que es una realidad mucho mayor, mucho más amplia. Entonces, por eso ya manejamos el término de lo que es tipología. Y bueno, y el ejemplo del prisma es maravilloso para poder entenderlo, clarificarlo. Las guerras dirigidas por él, o sea, por Josué, son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial de la historia de Israel. Es decir, Josué, la misión de él era llevar a cabo la conquista de Canaán. Lo que inicialmente se le había prometido a Abraham, él lo hizo realidad. Pudo hacerlo realidad. Gloria a Dios. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida. Así es. Donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Okay, excelente. Pues ahí vemos entonces cómo Josué... Recuerda, mira lo que estamos estudiando desde la semana pasada. O sea, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, que Dios libertó, es el pueblo de Dios. Dios le ha prometido un territorio. ¿Okay? Entonces, si Josué no da esas batallas, no hay territorio. Hay población, pero no hay territorio. Entonces, era necesario las batallas después de la incredulidad, porque esa batalla le iba a hacer Dios. Dios era el que le iba a entregar la tierra sin necesidad de lucha, sin sacar espada. Okay, pero aquí está, por medio de batallas, Josué conquistó la tierra, ahora tenían el territorio. Y ahora, ¿qué era necesario para que se establecieran como nación? Leyes. Entonces, por eso dice, una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. O sea, ¿qué significa basado en los principios de la ley de Dios? ¿Quién establece la ley? El Dios con los mandamientos. Ok, pero en el plano terrenal, ¿quién establece la ley? Los gobernantes. Los gobernantes, los reyes. Uh-huh. Entonces, esta era una sociedad basada en el principio de que el rey era ¿quién? Dios. Dios mismo, exactamente. Entonces, ese es el funcionamiento del pueblo de Israel. Formar
un país, un territorio, ellos tenían que proclamar que el territorio les había sido dado porque Dios se lo había prometido, vivir conforme a las leyes que Dios había establecido, que iban a venir como resultado de vivir en esa obediencia. Había dos caminos, las bendiciones y las maldiciones. Entonces, si ellos se mantenían viviendo conforme a las leyes que venían, las bendiciones. Las bendiciones. Entonces, cuando el pueblo es bendecido, una persona que es constantemente bendecida llama la atención. Claro. Y entonces los pueblos alrededor se iban a preguntar, ¿pero qué tiene ese pueblo de esclavos que se ha engrandecido tanto? ¿Por qué? Y entonces ahí les tocaba a ellos decir, porque Dios es el rey. Y las leyes que hay en nuestro país son las leyes de Dios. Los invitamos a vivir como nosotros, adoren a nuestro Dios, y eso también va a ser para ustedes, porque la promesa era para todo el mundo. Porque en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Ese era el principio del reinado que Dios quería establecer con su pueblo, donde él fuera el rey. Exacto. Y ellos su pueblo. Pero eso es un tipo, ¿okay? Eso es un tipo, y siempre hacemos énfasis, hemos hecho énfasis aquí en Amazing Grace, de que estas leyes de tipo terrenal eran para bendiciones de tipo terrenal. Eran leyes que debían ser obedecidas con tus fuerzas, con las mías, porque yo debía hacer, cumplir la fiesta, cumplir todo eso, eran leyes físicas. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué? Para recibir las bendiciones de Dios. O sea, leyes terrenales para bendiciones terrenales. Y entonces, ahora viene el otro cumplimiento. El verdadero Josué. El verdadero Josué. Que es Cristo. Gloria a Dios. Él vino como el libertador del pueblo de Israel que estaba en pecado. Él vino a liberarnos del pecado. Gloria o sea a Dios. Que el objetivo que tenía el Señor era que nosotros tuviéramos la Canaán celestial, poder entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y la única manera de entrar al reino de los cielos es sin pecado. Entonces Él vino a cumplir ese objetivo. Él logró pagar el precio de todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener ese boleto al cielo. Bueno, gloria a Dios. Y fíjate que cuando nosotros leemos, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice, y tendrá un hijo, cuando el ángel Gabriel se le presenta a José, y tendrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, como te están haciendo creer algunos, de sus pecados. ¿Okay? Entonces, es maravilloso. Entonces vemos que la misión es la misma, por eso es que es el tipo, por eso hablamos del prisma. ¿Qué es el tipo? Algo que simboliza algo mucho mayor. ¿Qué es lo mucho mayor? ¿Entrar a dónde? Irnos a casa. Sí, entre una bendición terrenal a una bendición celestial. Exactamente. Y ahora ¿cómo aplicamos esto realmente? ¿Cómo lo entendemos bien? Jesús tuvo luchas, tuvo que luchar y tuvo que vencer. Sí, claro. ¿Contra quién? Contra Satanás. Contra Satanás. Una lucha constante, luchas terrenales, pero él sabía que eran luchas inspiradas por Satanás, porque él mismo lo decía. Cuando tuvo su enfrentamiento fuerte con los fariseos, le decía, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Y qué padre? Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieron. Hasta con los discípulos, porque a Pedro una vez le dijo. Exactamente. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Sí, porque él buscaba por todos los flancos darle la oportunidad de que él cayera, pero él no pecó. Exactamente. Entonces vemos que la tierra se conquista luchando, con luchas. La pelea iba a ser de Dios, iba a ser una pelea espiritual para darles la tierra. ¿Okay? Vuelvo y repito, yo insisto con esto porque es necesario tenerlo muy claro. Muy claro que Dios no deseaba que ellos empuñaran espada, pero por la incredulidad y por la confianza en el hombre, en el brazo de carne, tuvieron que luchar, porque cuando llegó el momento de la prueba, le creyeron al hombre y no le creyeron a Dios. ¿Quiénes eran los representantes de Dios en el momento? Josué y Caleb. Vamos, conquistemos la tierra, porque si Dios está con nosotros, tal vez nos la dará, dijo Caleb.
¿Sí? No, lo dijo así, él lo dijo así, pero él sabía que sí, porque ¿quién nos estaba conduciendo desde Egipto? Dios. Habían visto cómo habían sido liberados, habían visto todo. Entonces, Josué y Caleb no tenían duda de que la tierra iba a ser de ellos. Entonces, pero el pueblo creyó ¿a quién? A los otros 10, que hay gigantes, ¿qué tal? Entonces pusieron su confianza ¿en quién? En el hombre y no en Dios, y por eso es que Dios los dejó. Fíjense, tan es la grande la lucha de Cristo que lo vemos aquí, la victoria de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, no está en la lección, pero vamos a incluirla. Dice, y despojó a los principados de las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿dónde estuvo el triunfo de Cristo? El triunfo final. En la cruz del Calvario. En la cruz. ¿Por qué? Porque el que era sin mancha, sin pecado, se hizo pecado. ¿Para qué? Para poder vencerlo. Para poder vencerlo. ¿Y cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es la bendición de eso? Que nosotros que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios, porque ¿quién había pecado? Nosotros. Yo. Pero Él pagó el precio de ese pecado. Él pagó el precio, entonces pagó de mi pecado. La paga del pecado. Entonces vemos que Cristo nos libró en su ministerio terrenal de dos de las fortalezas o de dos de los principios de las bases del pecado, hay tres, que son la condenación del pecado, la presencia del pecado la condenación del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Entonces, por la muerte en la cruz, Cristo nos libró de la paga del pecado, ¿es qué? Muerte. Y Él murió, entonces ¿de qué fuimos libres? De la muerte. De la condenación del pecado. De la condenación del pecado. Okay. Nosotros éramos amigos de Satanás porque pecamos. Y entonces cuando se da la promesa en Génesis de que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, esta te dará la cabeza y tú le darás en el calcañar, que vemos que el tipo era la promesa ¿de quién? De Cristo. Entonces cuando Cristo viene y nos da su gracia, bueno, desde allá, desde el Edén empieza el reino de gracia. Por la gracia nos libró del poder ¿de qué? Del pecado. Del poder del pecado, porque ahora hay gracia para resistir ese pecado y para clamar a Dios, Señor, ayúdame, que yo quiero pecar, ayúdame, porque yo voy a hacer esto si no clamo a ti, si tú no me ayudas, si no vienes en mi auxilio. ¿Y tú crees que Dios viene en el auxilio cuando hacemos esas oraciones? Inmediatamente. Esas son oraciones que son contestadas al instante. Se mueve todo el cielo para evitar que Satanás triunfe, porque ¿quién será glorificado en ese triunfo? Cristo Jesús. Cristo Jesús y el Padre Dios. Entonces, mis amados, vemos que esta lección es maravillosa, vemos claramente el tipo y el antitipo. Entonces, cuando nosotros vemos realmente cómo lo escriben en el Nuevo Testamento, como lo estaba diciendo mi esposa, de que Cristo es el que da la victoria definitiva, vemos que cuando leemos Hebreos capítulo 3 y el capítulo 4, vemos cómo se da esto y cómo dice que hay que creer, porque precisamente hace uso de los versículos que siempre uso aquí, que no es un dicho, no es un argot popular, sino es en versículos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación, para que no codicies como ellos codiciaron, para que no peques como ellos pecaron, porque Dios está constantemente actuando en nuestros corazones, convenciéndonos de pecado para que no cometamos los pecados. Entonces todo el tiempo estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es la respuesta? O endurecer o aceptar. Por eso que el llamado, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. Pero por cuanto algunos faltan por creer, por eso es que Dios da otra oportunidad y entonces se da lugar a otro día, que es cuando. ¿Cuál es el día de salvación? Hoy. Hoy, que es hoy. Porque hoy te digo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Yo no me había fijado que él decía hoy. Exactamente. Sí, hoy. Exactamente. Entonces, bueno, mis amados, se ve claramente las victorias de Josué para dar la tierra de Israel con las victorias del verdadero Josué. El antitipo que es Cristo, para darle la victoria a usted y a mí, que somos el Israel de Dios. Porque ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Los que son hijos de la promesa. No son los de que son según la sangre, sino los que creen en la promesa. Entonces, preguntas para hoy. ¿Crees que la promesa es tuya ya?
¿Ya estás orando en la Canaán celestial? Pregunta capciosa. ¿Okay? Entonces, bueno, recuerda, dale me gusta, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y bueno, mantén la oración, ¿cierto? Ok, oremos. Amado Dios, Padre eterno, príncipe de paz, gracias, Padre, por haber hecho todo por nosotros. Amén. Por mostrarnos, Señor, cómo la obra magnífica, Señor, que tú tienes para nosotros es que vayamos contigo al reino de los cielos. Amén. Muchas bendiciones podemos estar recibiendo en este momento aquí en esta tierra, pero no superan en nada, Señor, a la gloria venidera, que es estar contigo por la eternidad. Amén. Ayúdanos, Señor, a nosotros y a todos los que nos escuchan, Padre, para que también logren ese cometido, para que creamos, Señor, sin titubear, Amén. no dudando, Señor, sino teniendo la plena confianza, Señor, de que tú nos ayudas a vencer en todos los ámbitos de la vida. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, Si no escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. no seas como el faraón. Maranata, Cristo viene.